Muy bien. Y ahora vamos a compartir pantalla. ¿Ven mi pantalla? Sí. Perfecto. Recuerden que si usan el chat yo no tengo forma de acceder, así que haré cortes cada tanto para ver cómo van las cosas. Bueno, tenemos que ver entonces, continuar con la antigüedad, que bueno, es muy larga, digamos, ¿sí? Y hay muchas más cuestiones de pensamiento económico de las que uno a priori esperaría, digamos. Así que aquellos historiadores del pensamiento económico que empiezan recién con la modernidad no saben lo que se pierden. En la unidad 4 del programa está estructurada en la forma que mostramos la vez pasada, ¿no es cierto? Nosotros estamos ahora en la segunda parte, las ideas económicas de la antigüedad. Habíamos dicho muy rápidamente que el pensamiento económico, que era la suma de todas las opiniones dadas sobre autores o legos a lo largo del tiempo, podía periodizarse de diferentes maneras y que, bueno, la cátedra había optado por una periodización cuatripartita, inspirada en varios autores italianos que mencionamos la clase pasada. Y entonces el primer periodo, que es el que nosotros estamos viendo, es el de exposición fragmentaria o incidental, que es muy largo, porque abarca hasta fines del medioevo y nace con las primeras fuentes, digamos, antes de la era cristiana. Y dijimos que las fuentes de ese momento tenían ciertas características. En primer lugar, eran sobre todo incompletas o eran fragmentos de pensamiento económico, salvo alguna excepción como el texto de Jenofonte. En segundo lugar, había que buscar esas fuentes subordinadas a otra disciplina. La economía no existía, no tenía ni estatus científico ni carácter autonómico, digamos. Dependía o de la religión, o de la política, o de la filosofía, o del derecho. Es decir, hay que buscar en fuentes religiosas, políticas, filosóficas o jurídicas fragmentos de aspectos económicos que nos interesen a nosotros. En tercer lugar, el grueso de las observaciones que aparecen, prescripciones, órdenes o lo que fuere, eran de carácter normativo, ¿no? Disponiendo tal cosa, exhortando a tal otra, o directamente regulando cuestiones en función de criterios de bienestar que, bueno, que podían ser discutibles. Esto no quiere decir que en algunos casos, algunos de esos enunciados contengan cosas que el pensamiento económico posterior, de carácter científico, haya recogido, como por ejemplo la distinción aristotélica entre valor de uso y valor de cambio. Hay, sin embargo, temas transversales que pueden rastrearse en la mayoría de las fuentes, que, bueno, acá hay 5. El respeto a la autoridad de padres y ancestros, el aval a la esclavitud, al menos hasta el siglo V, la condición subordinada de la mujer y los hijos en un orden patriarcal, los medios preferidos para obtener riqueza y, por ende, los medios no preferidos, y la defensa y protección de la propiedad privada con alguna excepción. Esto está muy bien considerado en el texto de Gabriel Deschamps, que forma parte de la bibliografía de la materia y que está subida también al aula virtual. Bueno, entonces las fuentes eran numerosas. Obviamente nosotros hicimos una selección, hicimos y haremos, digamos, ¿sí? Vimos algunas de la cultura pagana oriental y empezamos con la cultura pagana greco-oriental, ¿sí? Con la que vamos a continuar hoy y ojalá podamos terminar. La clase que viene veremos algunas fuentes de la cultura cristiana y medieval y no sé si llegaremos a ver a Ibn Khaldun, que es un pensador muy interesante. Vamos a ver, haremos el esfuerzo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en esta presentación? Vamos a volver con Aristóteles, vamos a ver a los epicúreos, escépticos y cínicos y estoicos, que son las principales corrientes filosóficas posteriores al apogeo, digamos, de la era de Platón y de Aristóteles. Vamos a ver a los pensadores romanos, que suelen agruparse en los filósofos, Cicerón, Séneca, Plinio y Marco Aurelio, y los agraristas, o pensadores agrarios romanos, Catón, Varrón, Columela y Palladio.
Y por último diremos algunas cuestiones o cositas sobre el derecho romano. Si la señorita Los Calzos me está escuchando y si cometo algún error, porque el derecho no es mi especialidad, por favor, está invitada a corregirme. Gracias, sí. Bueno, después de estudiar esta cuestión un rato, los estoy respetando un poco más a los romanos de lo que los respetaba. Bueno, entonces empezamos con Aristóteles. Muy rápidamente quiero abarcar esto para poder decir lo que omití de Aristóteles, digamos. Dijimos que era una persona con un saber enciclopédico para su tiempo, que incursionó en numerosas áreas de conocimiento y que ideó o generó un conjunto de nociones que todavía pertenecen o todavía están en el pensamiento filosófico y lógico, ¿no? El principio de no contradicción, las nociones de categoría, sustancia, acto y potencia, y la idea del primer motor inmóvil que va a ser utilizado por las grandes religiones monoteístas posteriores para justificar la existencia de Dios. Hay una cuestión muy interesante también, que fue maestro de Alejandro Magno. Fue su tutor cuando Alejandro Magno era adolescente. Y bueno, después tuvieron algunas desavenencias. Y el fin de Alejandro, su trágica muerte muy joven, fue lo que ocasionó que Aristóteles dejara Atenas, porque, bueno, estaba identificado con el partido macedonio y en Atenas, digamos, una vez muerto Alejandro, eso le generaba algún tipo de tensión política. Sin embargo, tuvo, digamos, un periodo de oscuridad entre su muerte y el momento en que vuelven a editarse sus obras, ya traducidas al latín, por obra de este filósofo peripatético Andrónico de Rodas. Y a pesar de lo que dice esto, ahora hay alguna evidencia o alguna información contradictoria en el sentido de que no es del todo cierto que los textos aristotélicos hayan desaparecido de Occidente en la Alta Edad Media, digamos, ¿no? Sino que en algunos casos se conservaron, pero como la figura predominante del pensamiento filosófico cristiano, que fue San Agustín de Hipona, era neoplatónico y adapta el dualismo platónico al pensamiento cristiano, de alguna manera Aristóteles, en todo caso, estaba mal visto. Y son los árabes los que permiten la recuperación del pensamiento aristotélico después de un largo periplo que va desde el Medio Oriente, pasando por el norte de África y llegando hasta la península ibérica, concretamente al reino de Al-Andalus, donde cuenta Puigros en algunos de sus libros que iban monjes cristianos caracterizados como peregrinos para aprendían el árabe para poder leer las traducciones al árabe de Aristóteles. Más allá de que su pensamiento se vaya visto opacado y que sus opiniones sobre física y biología y algunas políticas, por supuesto, quedaran totalmente anacrónicas, siguió influenciando en numerosos pensadores de la modernidad y en algunos casos en algunos iluministas. Los textos que han llegado de Aristóteles son textos, los llamados esotéricos, digamos, que eran más bien como si fueran hoy apuntes de clase, digamos, como estas presentaciones, salvando las distancias, que estaban de alguna manera incompletos o resumidos y que dificultan la lectura de los textos aristotélicos en algunos casos, y para saber, bueno, qué es lo que realmente quería decir, como el caso de esta teoría del valor-trabajo que le atribuye Schumpeter y de la cual hablaremos hoy. Fue un autor alemán el que estableció la versión definitiva de los textos griegos de Aristóteles en base a lo que se salvó, ¿no? Ese tercio de toda su producción.
Dijimos que en la ética nicomaquea y en la política estaba el grueso de las cuestiones económicas que trataba, como el aval a la esclavitud, la distinción entre, que explicamos la clase pasada, entre uso propio e impropio para un bien, que después Smith va a llamar valor de uso y valor de cambio respectivamente, las formas de obtener la riqueza, naturales y antinaturales, la división de la sociedad, las funciones que le da al dinero, que son más amplias de las que le da Platón, y la defensa encendida de la propiedad privada. Dijimos también que cualquier autor que desde el punto de vista filosófico teórico quiera defender la propiedad privada va a terminar en algún momento cayendo en lo que Aristóteles sustentaba hace ya tanto tiempo, 24 siglos. De hecho, Tomás de Aquino, por ejemplo, se limita a glosar un poco lo que Aristóteles dice, ya lo veremos oportunamente. Bueno, el objetivo del hombre, entendiendo al hombre como ciudadano, es la felicidad, en el sentido de vida contemplativa de los aristócratas atenienses con los cuales Aristóteles se identificaba, más allá de que el individuo se desarrolla en una comunidad. Aristóteles, dijimos también en la clase pasada, no concibe el individuo aislado. A él se debe la tipología de regímenes políticos, tan usada, frecuentada y reinventada a lo largo de 24 siglos, entre casos puros y deformaciones, según la cantidad de gobernantes. Monarquía, aristocracia y república, uno, pocos y muchos, muchos entendido como muchos ciudadanos, digamos, en el sentido ateniense, y las degradaciones de cada uno de estos, que son la tiranía, la oligarquía y la demagogia, respectivamente. Muy bien. En la ética nicomaquea, Aristóteles hace un estudio acerca de lo que él imagina serían las relaciones económicas en una sociedad caracterizada por la justicia en los intercambios. Trabajando de alguna manera la noción, obviamente él no conocía el Antiguo Testamento, de justo precio a la que hicimos referencia, que aparece en el mismo. Y esto va a ser también la aportación aristotélica y la aportación del Antiguo Testamento será lo que después intentará resolver, entre otros escolásticos, Tomás de Aquino. Aristóteles en su obra se vale de proporciones geométricas para elaborar una propuesta para que, según él, debería regir el precio justo o relación de intercambio entre dos bienes. Elige la casa y los zapatos. Ahora bien, Schumpeter es el que inaugura esta interpretación, postulando que la única manera de entender el fragmento, que ustedes lo pueden leer porque está en el texto de Fernández López, es suponiendo que Aristóteles se basa en las proporciones de trabajo contenidos en los bienes intercambiados, como justificación del establecimiento de una razón de intercambio o tasa de intercambio. Con lo cual se está anticipando de alguna manera a la teoría ricardiano-marxista. Fernández López dice, nada más natural en una organización política de dimensiones estrictamente limitadas, como era la polis, sin crecimiento ni ganancia y con un único factor de producción primario, que es el trabajo, primario, entiéndase, no producido. Entonces, nada más natural que la proporción en que se intercambian los bienes corresponda a la proporción entre los costos del trabajo por unidad producida. Dice Aristóteles, y en apoyo a esta opinión, que Fernández López en realidad no es original, la toma de Schumpeter, cita este fragmento del texto aristotélico. El constructor debería recibir del zapatero, recuerden que habíamos hablado de casa y zapatos, alguna parte de su trabajo y entregarle a él su propio trabajo. Obviamente no pueden entregarse trabajo, lo que se entregan es el producto de su trabajo. No hay razón por la cual el trabajo de uno no haya de ser superior al del otro, dice Aristóteles, y por lo tanto tendrán que igualarse o nivelarse. Entonces, el fragmento en cuestión, ¿sí?, reconstruido por Schumpeter, sería
Habrá pues reciprocidad, es decir, habrá un precio justo o una razón de intercambio justa o equivalente cuando los términos se hayan igualado, en forma tal que, como el trabajo del constructor es al trabajo del zapatero, la cantidad de obra del zapatero, es decir, lo que produce el zapatero, sea a la obra del constructor, por lo cual se cambia. Esto es así porque Aristóteles lo presenta como un problema de razón, lo que llamaríamos razones y proporciones, pero omite la mención del trabajo. Y esto, Fernández López supone que es porque la Ética a Nicómaco fue compilada por su hijo y no por el propio Aristóteles, y entonces, digamos, como diría el filósofo contemporáneo Toussaint, puede fallar. En todo caso, es una hipótesis bastante razonable asignarle, digo, esta teoría a Aristóteles, y se contrapondría, como en tantos otros aspectos, a lo que Jenofonte había opinado sobre el valor de los bienes. ¿Sí? Si recuerdan bien, Jenofonte tenía una especie de teoría subjetiva del valor, anticipando a la visión de los economistas neoclásicos del siglo XIX. Y anticipando también a otros autores que antes que los neoclásicos habían pensado cosas parecidas. Bueno, esto es lo que quería agregar de Aristóteles, con lo cual entonces podemos pasar a las corrientes filosóficas posteriores. Epicúreos es una de las corrientes filosóficas. Fíjense que epicúreos, escépticos, cínicos y estoicos, que designaban corrientes filosóficas, son palabras que se han agregado a nuestro vocabulario cotidiano, digamos, ¿no? No exactamente en el sentido en el que la filosofía o en el que los creadores de estas corrientes lo hubiesen imaginado. Tal vez la palabra estoico es la que más se asemeja, digamos. Entonces, la corriente filosófica epicúrea está basada en las enseñanzas de Epicuro, filósofo griego nacido en la isla de Samos, pero que desarrolló su enseñanza en Atenas, una vez que se instaló ahí. Este es un retrato idealizado de Epicuro, que vivió entre el siglo IV y el siglo III a.C. Estas enseñanzas tenían lugar en el patio de su casa, por la cual se conoció al grupo de seguidores a los cuales pudo reunir como los filósofos del jardín. Para los epicúreos, el placer constituye el bien supremo y la meta más importante de la vida. Y así se incorporó el vocablo al idioma, digamos, en este sentido, ¿no? De esta forma van a constituir un importante antecedente del utilitarismo británico de los siglos XVIII y XIX. Básicamente, Jeremy Bentham, James Mill, David Ricardo y John Stuart Mill. Epicuro vivió la decadencia de la polis, más que Platón y Aristóteles, por lo tanto, observa que el hombre culto deja de tener una vida políticamente activa, como la que recomendaban Platón y Aristóteles. Así que, un poco alejado de las cuestiones gubernamentales, también desde el punto de vista teórico está menos dispuesto que los anteriores a concederle tantos poderes al gobierno. Su doctrina, basada en la búsqueda del placer, sin embargo, decía que esa búsqueda debería ser dirigida con prudencia. Se manifestó en contra del destino, la necesidad y el recurrente sentido griego de fatalidad. Manifestó que los mitos religiosos amargan la vida de los hombres. Por eso es considerado un filósofo materialista y por eso Marx lo trabaja en su tesis doctoral de 1842. El fin de la vida humana es procurar el placer y evadir el dolor. Esto lo emparenta con los utilitaristas del siglo XVIII y XIX, pero siempre de una manera racional y evitando los excesos. Los placeres del espíritu, según Epicuro, deben ser superiores a los del cuerpo, y ambos deben satisfacerse con inteligencia, intentando llegar a lo que se denominó ataraxia, que es un estado de bienestar corporal y espiritual, según como lo entiende Epicuro.
Destacaban los valores de la paz y de la seguridad. Y tenían alguna coincidencia con los estoicos, en que al resolver el problema de la escasez de medios comparado con la magnitud de los deseos, la solución no era aumentar los medios, sino disminuir los deseos o necesidades. Predicaban además la importancia de conformarse con lo que uno tenga, si no era posible hacerse de más. Y por último aconsejaban no hacer alarde de las posesiones que uno tuviera. Un sabio consejo. Respecto de los deseos o necesidades en el sentido moderno, fíjense ustedes, a diferencia de los neoclásicos, no los consideraban infinitos, los agrupaban en tres clases o tipos: las naturales y necesarias, las naturales y no necesarias, y las que no son ni una cosa ni la otra. Entonces, los deseos o necesidades, los primeros, es decir, naturales y necesarias, qué sé yo, la alimentación, por ejemplo, y de la segunda categoría, las que no son dañinas, son las que merecen ser satisfechas, desde el punto de vista del filósofo. El ideal humano era un goce de tipo social y lo que incluía una buena reputación. La mayor parte de la obra de Epicuro se ha perdido, aunque se conocen sus enseñanzas por la obra de un poeta latino, Lucrecio, de Rerum Natura, y por la exposición de sus contenidos teóricos que hace Diógenes Laercio, que es un filósofo que escribió un libro sobre la vida de los más importantes filósofos. Durante los últimos años de la República Romana, el epicureísmo alcanzó la cima de su popularidad entre la aristocracia romana. Se atribuye a Cicerón el haber, aunque él no era epicúreo, se atribuye a Cicerón el haber difundido entre la aristocracia las corrientes filosóficas griegas. Pero se extinguió a finales de la antigüedad por la hostilidad que el cristianismo primitivo, con toda su visión ascética de la conducta humana, preconizaba. Sin embargo, sus enseñanzas se hicieron más conocidas en el Renacimiento, ¿sí? Y creció considerablemente en esa época y después de la Ilustración, impactando profundamente en pensadores como John Locke, Thomas Jefferson, uno de los padres de la independencia norteamericana, el citado Jeremy Bentham y el propio Marx, que, como dijimos, lo utilizó como objeto de estudio en su tesis doctoral de 1842. Si recuerdo bien, el título de la tesis era Diferencias entre las filosofías de Demócrito y Epicuro, dos filósofos materialistas a su manera. Bueno, hacemos aquí una primera interrupción y escuchamos comentarios u preguntas. Hola Marcelo, buenas tardes a ti y a todos los compañeros. Una pequeña aclaración. Al comienzo de la charla tú mencionabas la alta Edad Media. Sobre esto yo siempre tengo algunas dudas. Si nos estamos refiriendo cuando decimos alta a la traducción de la palabra alemana alte. Antigua, sí. Que es lo más antiguo, ¿no? Sí, en ese sentido te has referido a la parte más antigua o, digamos, más primitiva de la Edad Media. No sé si primitiva es la palabra, pero quiero referirme a, digamos, antes del siglo... Es decir, también es discutible cuándo empieza la Baja Edad Media, digamos, pero pongámosle antes de las cruzadas. Bien, gracias. Yo cuando era adolescente y estudié esto, yo tuve filosofía en la escuela secundaria y también la tuve en la universidad. Entonces, la palabra epicurio, en el sentido filosófico, se entendía como goce moderado de los placeres. Pero, sin embargo, en el habla cotidiana, cuando se habla de un epicurio, no se lo considera así, sino se lo considera como un goce, digamos, al contrario, no inmoderado, si se quiere, de los placeres. Así que adquirió de alguna manera un sentido peyorativo, ¿sí? Sería un hedonista. Efectivamente, un hedonista. Sí. Ahora, Cicerón, tú lo mencionas como
también epicúreo? No, al contrario, aclaré, dije que no lo era. Que no lo era, perdón. Lo que dije es que al contrario, es uno de los principales estoicos. Claro. Se le atribuye haber popularizado entre la aristocracia romana el conocimiento de estos autores, digamos. Claro. No sé si eso es así, pero algunos lo hacen, digamos. Obviamente, cuando hablamos de cosas que pasaron hace más de 2000 años, hay muchas cosas que resultan discutibles, ¿no? Después vamos a ver la ley de las 12 tablas. Cuando yo estudiaba en la escuela secundaria, pensé que eso era algo indiscutible, y ahora resulta que los historiadores, algunos dicen, bueno, como no hay evidencia de su existencia, la consideran por ahí una cosa, digamos, o al menos, si no conjetural, al menos discutible sobre qué es lo que contenían, digamos. En ese sentido. Cicerón, por ejemplo, traduce el Económico de Jenofonte al latín. Y tal vez lo salva con esa traducción, ¿no? Salva su difusión, quiero decir. Y además, era un profundo conocedor del pensamiento filosófico de los griegos, que los romanos tenían esa costumbre, cuando las culturas que absorbían, digamos, encontraban cosas que para ellos eran rescatables o superiores, las tomaban sin ningún problema. Bueno, seguimos entonces. Escépticos y cínicos. El fundador, en el sentido técnico del escepticismo, fue otro griego llamado Pirrón de Elide o Elis en el siglo IV a.C. Aunque es posible rastrear fragmentos o tesis cuasi escépticas en filósofos anteriores, como Heráclites y Parménides, que en tantas cosas estaban en contra, Empédocles, Demócrito, del que hablamos recién, y aún en el propio Platón, quienes negaban, en cierto sentido, la validez de los sentidos, la vista, el oído, etc., para formular una teoría del conocimiento sólida. Es una supuesta imagen de Pirrón. Fíjense, no se sabe exactamente cuándo nació y cuándo vivió. Esto significa, es la abreviatura de circa, una palabra latina que significa aproximadamente. Entonces, la idea de negar la validez de los sentidos para formular una teoría del conocimiento sólida es consecuente con el pensamiento de Pirrón acerca de la imposibilidad real de alcanzar con la razón un conocimiento seguro, además de tachar de imposible cualquier conocimiento innato. Con lo cual, ahí se tiraban contra Platón. Incluso algunos pensadores escépticos, no Pirrón, han llegado a dudar de las cosas evidentes. Bueno, esto es una afirmación discutible porque uno debería tener presente qué significa evidente. Esta característica del pensamiento escéptico fue notoriamente distintiva de ellos, y a ello se debe el origen o la denominación que adoptaron, ya que etimológicamente la palabra significa el que mira con cuidado. Se liberan así de los dogmas y se abstienen de emitir proposiciones, obviamente. Si los sentidos no sirven para formular una teoría del conocimiento, tampoco entonces puedo emitir proposición alguna al respecto, porque al instante en que son formuladas, se vuelven dudosas. Aunque fue efímera en el tiempo, tuvo su influencia en filósofos muy posteriores, básicamente dos, Kant y Hume, dos cumbres del pensamiento filosófico, casi contemporáneos, y sobre todo en el caso de Hume, que influye en el pensamiento de Adam Smith, el fundador de la economía política clásica. Más allá de que Smith no era escéptico, como se le atribuye a Hume. El escepticismo de Hume está discutido por algunos investigadores también. ¿De dónde le viene esta idea del escepticismo a Pirrón? Bueno, según la tradición, como fue un gran viajero y conoció muchas culturas por haber formado parte de los ejércitos de Alejandro Magno, esto le permitió conocer otras culturas y entonces dudar de la propia cultura. Lo que para él era evidente en Grecia, bueno, era discutible, no sé, en Persia o en la India. Y según la tradición, llevó al extremo la suspensión del juicio hasta el punto de sacarse las cuerdas vocales, justamente para no emitir
opiniones que pudieran volverse dudosas. Yo descreo de esto, pero bueno, he citado en varias fuentes, ¿no? Esto me hace acordar a un autor de la patrística cristiana, Orígenes, que hizo una aberración semejante, pero con otro órgano del cuerpo, digamos. En busca de la pureza, Orígenes se castró, o se hizo castrar, no sé. Y es uno de los doctores de la Iglesia, ¿no? En fin. El continuador de la tradición de Pirrón se llamó Timón el Silógrafo, que este fue más allá, porque puso en duda las ideas aristotélicas, dudando incluso de los primeros principios de la deducción, o sea, el punto inicial del silogismo aristotélico, con lo cual el silogismo se cae. Otro tipo de escepticismo se llamó escepticismo académico, porque sus tenedores habían estado en la Academia de Platón, Arcelisao y Carnéades. Inclusive Carnéades propone una noción de probabilismo, digamos. Si no es posible el conocimiento, bueno, la probabilidad de que tal cosa sea verdadera es como una aproximación a lo mismo. Aquí anticipan de alguna manera cierta idea de falsacionismo, digamos, ¿no? Ustedes saben que hoy el conocimiento científico se considera temporal, digamos, en la medida que no sea falseado. En el siglo I a.C., el escepticismo volvió a cobrar importancia paulatinamente hasta Luciano de Samosata y Sexto Empírico, que representan a los últimos esbozos clásicos. Sexto Empírico es el autor de esbozos pirrónicos por el cual se conoce de alguna manera el pensamiento de Pirrón. En esta obra sostiene que en la vida práctica deben seguirse, en primer lugar, las señales que aporta la naturaleza, de las cuales no se puede dudar. En segundo lugar, las necesidades del cuerpo, de las cuales tampoco se puede dudar. Y en tercer lugar, las tradiciones y las leyes. Y esto para mí es contradictorio, porque si vos recorres distintas culturas y ves que las mismas no son iguales, está claro que las tradiciones y las leyes de cada una de ellas son discutibles. Por eso probablemente están en el último orden como consejo para la vida práctica. Después del ataque del principal miembro de la patrística, se desvaneció el escepticismo. Hay un texto de San Agustín, no pude encontrar la fecha, que se llama Contra los académicos. O sea, lo que está discutiendo son a esos escépticos académicos. Obviamente que los cristianos iban a discutir a los escépticos, porque un escéptico dudaría de la existencia de Dios. El interés por el escepticismo revivió durante el Renacimiento y la Edad Moderna, particularmente después de que los escritos completos de Sexto Empírico se tradujeron al latín. Varios escritores católicos, incluyendo a Montaigne, desplegaron antiguos argumentos escépticos. Pero no fue sino hasta David Hume que el escepticismo entonces empezó a adquirir una importancia considerable. Era empirista, ¿sí? Estaba en contra del racionalismo cartesiano y afirmaba que todas las ideas se remontan a impresiones de los sentidos. Impresiones. Esto me hace acordar al movimiento pictórico impresionista, ¿no? Nada más subjetivo que una impresión de los sentidos, van a argumentar los impresionistas franceses del último tercio del siglo XVIII. Hume argumentó que por razones empiristas escuchen esto, no hay razones sólidas para creer en Dios, el yo o el alma. Un mundo externo, una necesidad causal, una moralidad objetiva o un razonamiento inductivo. Destructivo, realmente destructivo el pensamiento de Hume. Todo es cuestionable. Entonces abrazó lo que después se llamó un escepticismo moderado, aunque rechazaba el escepticismo pirroniano. Ahora, sin embargo, Hume escribió una serie importantísima en la década de 1750 de ensayos económicos, donde, combatiendo las ideas mercantilistas, decía cosas que denotaban otra visión del conocimiento, digamos. Porque lo que él sustentaba era
una especie de conocimiento que servía para demoler otro sistema de creencias. Todavía hoy el escepticismo sigue siendo tema de debate entre los filósofos. Los cínicos reconocen a Diógenes como su líder, no como el fundador. Coincidían con los epicúreos en que la forma de resolver el problema de la escasez era reduciendo los deseos y minimizando la importancia de las posesiones materiales, viviendo la vida en forma austera y humilde. Bueno, Diógenes se suponía que vivía con una toga, un cayado, una alforja y un cuenco para la comida. Predicaban la liberación del cuerpo de toda dependencia de los bienes materiales sin preocuparse por las cuestiones del alma. El nombre de cínico, contrariamente a lo que se entiende hoy por esa palabra, viene del vocablo griego kinos, que significa perro. Y una de las etimologías, hay otras, tiene que ver con el tipo de vida austero que llevaban sus seguidores, que inspiró ideas de pobreza y ascetismo. El fundador fue Antístenes, anterior a Diógenes, que había sido discípulo de Sócrates y presumiblemente autor de un económico, a la manera de Jenofonte, que se perdió. Basaba su filosofía en la virtud del trabajo y una vida libre de exigencias sociales. El discípulo más importante por el cual se conoce a la escuela cínica es Diógenes, que, según la tradición, usaba como vivienda un tonel. Predicaba un tipo de vida virtuosa, libre de las necesidades materiales, la extinción de los deseos y la renuncia a toda clase de riquezas. Es como un caso extremo de lo que Sócrates decía. Fíjense, Antístenes se supone que fue discípulo de Sócrates y a su vez Diógenes lo fue de Antístenes. Según la tradición que inaugura Platón, Sócrates se paseaba por el mercado ateniense y cuando veía todo lo que el mercado ofrecía, hacía un gesto como diciendo, ¿cuántas cosas que no necesito? Bueno, podríamos pensar que Diógenes, sobre todo, llevaba a su extremo lógico esa supuesta carencia de necesidades. Este es un cuadro moderno que ilustra un aspecto, otra de las tradiciones también que cuenta Diógenes Laercio, discutible, más allá de que el cuadro comete un error histórico que ahora voy a mencionar. Diógenes vivió en Atenas y en Corinto, y se supone que donde vivió en el tonel, que acá está, era en Atenas. Pero se encontró con Alejandro Magno en Corinto, no en Atenas, donde ya no vivía en un tonel. Así que el pintor, digamos, o superpuso ambas fechas o ignoraba esa cuestión. Este es un encuentro muy, muy comentado en la historia filosófica y cuando se hace la historia de Alejandro, digamos, porque, digamos, lo que quería hacer, Alejandro quería conocerlo, ¿no? Porque le parecía increíble que un hombre pudiese vivir en esas condiciones sin aspirar a nada más. Y entonces lo quiso tentar, según la tradición, diciéndole, se presentó que era Alejandro y que le ofreció lo que él querría. Dice, pídeme lo que quieras. Y según la tradición, entonces Diógenes le dijo que se corriera. ¿Cómo? Sí, me tapas la luz del sol, le dijo. Y eso fue todo, ¿no? Era de una verba muy inflamada, muy rápido para responder con ironías, y se supone que eso, hay varias hipótesis de cómo murió, puede haber sido una de las causas que lo llevaron a la muerte a Diógenes. La otra tradición que cuenta Diógenes Laercio también es esta: se paseaba por las calles de Atenas con una lámpara a plena luz del día, un candil. Decía que estaba buscando un hombre que reuniera ciertas virtudes. Imagínense buscar a un hombre que reúne esas virtudes en un día de sol con una lámpara. Es una exageración irónica para decir que ese hombre no existía. Los motivos por los que se relaciona lo cínico con lo canino son, fíjense qué interesante esto, la indiferencia en la manera de vivir, la impudicia a la hora de hablar o actuar en público.
hay numerosas anécdotas sobre eso de Diógenes, verdaderas o inventadas, las cuales no se pueden reproducir en una clase. Las cualidades de buen guardián para preservar los principios de su filosofía y finalmente la facultad de saber distinguir perfectamente los amigos de los enemigos. Como un Kant. Los estoicos. Bueno, esta es una corriente particularmente interesante por la influencia, no solo por lo que pregona, sino por la influencia posterior. Se atribuye la fundación de la escuela filosófica a Zenón de Sitio, que no es, hubo un Zenón anterior, ¿no? Zenón de Elea, un presocrático que no es el mismo, es un homónimo. Y otros filósofos que se destacan en esta corriente fueron Crisipo, Panecio, Posidonio y Epicteto entre los griegos, y entre los romanos Séneca y Marco Aurelio, que además de ser filósofo, llegó a ser emperador. Si bien reconocen un origen cercano al de los escépticos, no son tan extremistas, bueno, esto es lo que decía la fuente, como aquellos, y aceptan el cuidado de las posesiones como algo positivo para el ser humano. Incluso aceptan y aprueban la obtención de ganancias por enseñar, o sea que, según los estoicos, mi salario está justificado, por manejar la riqueza, es decir, por administrar, y por desempeñar cargos gubernamentales. Esto lo dice Spiegel, un autor alemán, que los ha estudiado. Pero algunos integrantes de esta corriente llegaban a aceptar, según dice el mismo autor, cosas muy cuestionables, como la circulación de moneda falsa, la venta de mercancías con defectos ocultos, que eso está penado por la legislación, y el arrojar a los esclavos al mar cuando hubiera escasez de alimentos y resultara excesivamente caro mantenerlos. Esto no es atribuible a Zenón, sino a alguno de sus discípulos, que lamentablemente el autor alemán no identifica. La denominación de esta corriente, cosa curiosa, proviene del nombre de un pórtico ateniense, Stoa Pesile, adornado con pinturas de Polignoto, en donde Zenón impartía sus enseñanzas. Todavía hoy en Atenas hay un lugar donde vos vas paseando y los guías te dicen, y aquí Aristóteles o Platón, ya no me acuerdo cuál de los dos, paseaba con sus discípulos enseñándoles, bueno, tal o cual cosa. Eran caminantes, ¿no? Por eso se los llama peripatéticos. Para Zenón, muy influenciado por la escuela cínica, la virtud es el único bien existente. Y su práctica debe ejercerse libre de emociones y pasiones. Pero a diferencia de los cínicos, Zenón no excluye la posesión de las riquezas, si se lleva un género de vida conforme a la naturaleza. Escuchen esto, que se concibe como un universo racional regido por leyes inmutables. Aquí está el origen de la concepción de la ley natural. ¿Sí? Existirían leyes naturales, inmutables. ¿Para quién? Para el hombre. Y además, esto me hace acordar a la famosa frase de Einstein, Albert Einstein, que dijo que él no creía que Dios jugase a los dados. Con lo cual, confirmaba la existencia de un universo que no tanto racional, sino aprehensible a través de la razón. Sus enseñanzas, las de Zenón, dieron lugar a la doctrina del estoicismo. Al estudiar con un filósofo cínico, llamado Crates de Tebas, recibió muchas influencias de esta escuela, pero rechazó algunas de sus, bueno, él las llamaba desvergüenzas, como, bueno, el ascetismo, ¿sí? Y el desprecio por la lógica y la física, que para Zenón eran fundamentales. La lectura y la escritura no son indiferentes ni dignas de ser rechazadas. ¿Por qué? Porque la lógica y la física, que deben estudiarse y escribirse, son necesarias para conseguir aquella virtud que es el principal bien. O tal vez son virtudes en sí mismas, porque la lógica es la virtud de saber a cuáles representaciones o percepciones le vamos a hacer caso o no, porque los sentidos pueden engañarnos. Y la física es la virtud de saber cómo actuar conforme a la naturaleza, porque nos, diríamos modernamente, nos enseña sus leyes. Y ahí vemos que esa misma naturaleza entonces es un conjunto coherente o racional, como dijimos antes.
Ambas disciplinas son indispensables junto con la ética para comprender la filosofía y para saber cómo llegar a ser sabio, que era el objetivo de todas estas corrientes. Hay una conjetura acá de que Zenón, que simpatizaba con los cínicos, le quitó todo lo que tenía de rudo y radical para que pudiese ser aceptado por amplios sectores que obviamente no vivirían como Diógenes. La lógica de Zenón admite que todo conocimiento viene a partir de los sentidos. Es un inductivista nato, y con lo cual destruye la idea de que hubiera ideas innatas. Pero cuando el hombre adquiere sus conocimientos, llega a percibir los conceptos comunes, es decir, los conceptos morales universales. Esto de percibir a mí me hace mucho ruido. Yo diría que lo llega a concebir. No hay percepción posible de estos conceptos comunes. Para los estoicos, los conocimientos lógicos no son innatos, sino sencillamente comunes a todos los hombres. El hombre percibe los conocimientos universales a través de los sentidos, y una intuición nos hace verlos a través de un hecho particular y no de una intuición divina, como en Sócrates o Platón. Nuevamente hay inducción. A través de un hecho particular puedo generalizar. Entonces, la ética es racionalista e intelectualista, y esto se va a pegar en el pensamiento económico. La ética nos hace acorde a la divinidad, dice, oponiendo una resistencia constante a las pasiones o sentimientos dañinos. Pero para esto hacen falta armas o técnicas para luchar contra esas. Sus enseñanzas, las enseñanzas de los estoicos, se centraban en dotar a las personas de recursos y herramientas para enfrentarse a los conflictos. Para Zenón, la vida es una escuela y los seres humanos hemos venido a ella a aprender. De ahí que imparta una serie de directivas o guías de orientación para que sus seguidores mejorasen su competencia en el arte de vivir. Un ejemplo: huir del inútil y peligroso victimismo, oponiendo resiliencia. Los seres humanos debemos comportarnos con entereza y responsabilidad y agradecer los infortunios, pues solo así podemos desarrollar la virtud. Y ese es el sentido moderno de la palabra estoico. Esto es fantástico de los estoicos. No creen que la vida esté gobernada por la suerte, el azar o las coincidencias. No creen en la casualidad, sino en la causalidad. Todos los sucesos de nuestra vida están regidos por la ley de la causa y el efecto, y recogemos lo que sembramos. Entonces, la recompensa por asumir otro carácter bien estoico, esa responsabilidad, es la ataraxia, que para los estoicos, a diferencia de los epicúreos, es la paz interior frente a las circunstancias desfavorables. Como el famoso poema de Kipling, If. Esto se consigue con entrenamiento y prácticas diarios, y para ello es indispensable la fuerza de voluntad para vencer las pasiones y conseguir resultados. La ética perduró y llegó a ser la predominante, con ciertas modificaciones, en la Roma republicana, ¿sí? Y también en los primeros años del imperio. Dejando de lado el interés por la física y la lógica, y quedándose solo con una especie de ética del esfuerzo y la disciplina, que fue heredada después por el cristianismo. No han sobrevivido sus obras y disponemos de fragmentos de otros escritores o de citas de citas. Se supone que escribió una república compuesta paralelamente a la de Platón y que competía con ella. Y en esa república, según cita Plutarco, se puede resumir esta tesis maravillosa. No debemos ser ciudadanos de estados o pueblos diferentes, separados por leyes particulares, sino que hemos de considerar a todos los hombres como paisanos y conciudadanos. Es decir, que Zenón de Citia fue el primero que proclamó algo así como: soy ciudadano del mundo. Lo cual es una especie de universalismo o cosmopolitismo que es antecedente, ahora veremos, de otras teorías. Este Estado universal es un gran ideal y muestra uno de los primeros anhelos de hermandad de todo el mundo.
Este tema del comunismo de bienes, esto es más discutible. Esta filosofía, como dijimos, tuvo hondo arraigo entre las clases nobles del Imperio Romano, que eran las que podían entenderla, y su legado ha llegado a través del derecho, porque impregnó el derecho, concebido como suprema razón que gobierna el mundo. Y toda vez que ese derecho es utilizado como norma valorativa de las acciones humanas y para distinguir el vicio de la virtud, según se ajusten o no a los ideales derivados de la ley natural. Esto va a impregnar tanto al liberalismo como al cristianismo. Ejemplos de los mismos son, por ejemplo, además de la noción de derecho natural, la prohibición de la legislación retroactiva. Nulla poena sine lege. Ninguna pena sin ley sería, ¿no? Corríjame, señorita Los Calzo. Mi latín no es bueno. Esto es interesantísimo para nuestros republicanos de pacotilla, a los que me refiero, que no entienden esto, que la ley tiene que ser anterior al hecho, digamos. Si no es nulo. La doctrina de la corporación, que distingue a las sociedades como una persona independiente de los socios, y la idea de lo que es razonable como parámetro a considerar en el precio, el concepto de hombre de negocios, etc. Todas derivaciones de la filosofía estoica. Y la noción de ley natural no solo impregnará el cristianismo y la escolástica, sino también la fisiocracia en el siglo XVIII y el liberalismo naciente en el mismo periodo. Y aún alcanzará a las primeras corrientes socialistas de la primera mitad del siglo XIX. Fíjense ustedes la perdurabilidad impresionante de las nociones de derecho o ley natural que surgen de los ideales estoicos. Digamos, de todas estas corrientes filosóficas, esta es la que mayor influencia ha tenido en la posteridad, de las corrientes filosóficas post-aristotélicas. Bueno, creo que ahí terminamos con los griegos. Escucho. Segundo intervalo. ¿Puedo aportar una postilla así de color? Por favor. A partir de hoy, aplicando la acepción de cínico, no le digo más cínico al gato contrabandista. Felino. Felino contrabandista. Felino contrabandista. Es más elegante. Es más elegante. Sí. Sí, sería un elogio, digamos, en términos filosóficos. Desde un humilde punto de vista, por supuesto. Recuerden que los hechos son sagrados y las opiniones, ¿cómo es que dice? Son libres, ¿no? ¿Es así? Sí. Y Tocayo, ¿qué me cuenta usted que es bueno, casualmente. Y experto filosófico? Sí, sí. No, a mí me llama la atención esta distinción entre cínicos y estoicos, ¿no? Y casualmente todos los detalles que has dado del ejemplo de Zenón como un ejemplo de un estoico, y sin embargo su materialismo cabría pensarlo mejor en un cínico como Diógenes, ¿no? Que vivía más desaprensivamente de las cuestiones materiales de la vida. No sé, una idea, a mí me confunde un poco. No sé si entendí bien, ¿no? Pero es algo que cada vez que menciono o me pongo a pensar en la vida o cómo se comportaba un cínico y un estoico, que el estoico de alguna manera aceptaba la verticalidad, y por otra parte se identificaba mucho con la parte material, ¿no? No sé, es una duda que no estoy en condiciones de resolverla en absoluto, digamos. A mí me parece esto, digamos, el ser humano corriente no podría vivir como Diógenes, eso está claro. Si es cierto todas las cosas que se le atribuyen a través de Diógenes Laercio y todo lo demás. Aunque sí una persona podría vivir como un estoico, digamos, ¿no?
Cuando se dice, esta persona es sufrida, ¿no? Bueno, sin saberlo están diciendo esto. Que no sé si es resignarse a la verticalidad, pero mi mujer dice, siempre me critica, me dice, vos no te resignás ante lo inevitable, me dice. Hay una cuestión filosófica dando vuelta, digamos, que es la discusión sobre qué es lo que es inevitable. ¿No? Yo no sé, pensar en lo inevitable, hay algo que a mí no digamos, bueno, no sé, no me queda claro, pero un estoico acepta una serie de cosas, mientras que un cínico se apartaría de la vida, bueno, en realidad ellos se apartaban de la vida social, se apartaban de la polis como tal. Y la polis nos lleva, si uno lo traslada a la actualidad, al desarrollo de las grandes polis, de las megalopolis, o como se llame. Megalópolis. 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 Sí, sí, San Pablo, por ejemplo, que tiene como 30 millones de habitantes. Claro, pero ¿y eso qué tiene de natural? No tiene nada. No, no tiene nada. Lo peor y lo más artificial es el uso y el abuso de todos los recursos de la naturaleza. ¿No sería preferible vivir entonces como un Diógenes? No seríamos, mire, no seríamos 7.700 millones, punto uno. Es muy probable que no. Y punto dos, ¿vio Matrix? ¿La película? ¿Cuál? Matrix. No. Ah, Matrix. Matrix. Sí, bueno, claro. Cuando lo están torturando a personaje de Morpheus, el agente Smith le dice que hay una especie que se parece a la humana y describe las características del ser humano, y esa especie son los virus. Dice, consumen todos los recursos naturales que hay en su entorno y después se van a hacer lo mismo en otro lado. Es importante eso, ¿eh? Sí. Desde este punto de vista. Ahora, es cierto que una megalópolis no es natural, como usted dice claramente, pero tampoco es natural vivir en un tonel. No, por supuesto que eso es un extremo, pero también una megalópolis es algo aberrante desde todo punto de vista. Desde el punto de vista energético, es la que absorbe el 90% de la energía, son las grandes ciudades que persisten y están no solamente en los países centrales, sino también en los países periféricos. Tú acabas de citar a San Pablo, una ciudad que tiene 20 millones de habitantes, 20 millones de habitantes o más tiene la Ciudad de México. Sí, tiene casi 30 contando el Gran San Pablo. Bueno, ¿es eso algo natural? Es lo más antinatural que puede haber. Además, absorbiendo todos los recursos del resto del mundo, ¿no? Para mantener ese tipo de ciudades, especialmente en los países centrales, no tanto en los periféricos, que es muy aberrante eso. ¿Leyó la trilogía de Asimov sobre la fundación? No, he leído varios textos de Asimov, la fundación. Me suena mucho, sí. En la trilogía de la fundación, la capital del Imperio Galáctico, Trantor, tenía 40.000 millones de habitantes y no producía nada, salvo servicios, digamos. Dependía de el abastecimiento de no sé cuántos mundos agrícolas. Cuando se corta ese cordón de abastecimiento, el planeta perece. Claro. En ecología, cuando uno habla de ética ambiental y estas cosas entre ecología y filosofía, uno se plantea realmente qué sentido tiene la construcción, la existencia real, tangible, de ese tipo de ciudades que lo único que hacen es consumir, porque ¿qué otra cosa produce? Bueno, pero está bien. Ahora, el problema es digamos, las ciudades existen. Obviamente.
El problema es político más que filosófico hoy por hoy. Claro, o sea, hay que administrar de alguna manera. Claro. No podemos expulsar a la población diciendo, usted váyase a vivir al campo, como dice nuestra diva nacional, y cultive zanahorias. ¿A qué campo? Si el campo está apropiado. Claro. Bueno, es cierto. Lo que pasa es que uno se plantea más de una vez cuando dice, bueno, y tantas veces hemos hablado que en la actualidad somos 7.700 millones de habitantes, y dice, bueno, ¿tiene capacidad de producción de alimento el planeta tal cual lo conocemos? Que no todo es posible de producir recursos energéticos alimenticios, ¿no? Sino que hay limitaciones como son los polos o los desiertos en medio del trópico, que no producen. Pero tampoco produce estas grandes ciudades